amanecer del 23 de mayo de 1838 marcó el inicio de uno de los capítulos más oscuros en la historia de los Estados Unidos. Mientras la joven nación celebraba su expansión territorial, miles de nativos cherokees fueron arrancados de sus hogares ancestrales y forzados a emprender un viaje que quedaría grabado en la memoria colectiva como el Sendero de Lágrimas o Trail of Tears. Este no fue simplemente un desplazamiento, fue el desenlace de décadas de tensiones, tratados rotos y la culminación de una política gubernamental que priorizó la expansión territorial sobre los derechos de las naciones indígenas que habitaban estas tierras desde tiempos inmemoriales. Hoy viajaremos por este sendero de dolor y resistencia, explorando no solo los eventos que llevaron a esta tragedia, sino también el impacto duradero que tuvo en la nación cherokee y en la conciencia de un país entero. Para entender el Sendero de Lágrimas, debemos retroceder en el tiempo y comprender el contexto en el que se desarrolló esta tragedia. Durante siglos, la nación cherokee había prosperado en sus territorios ancestrales que abarcaban partes de lo que hoy conocemos como Georgia, Alabama, Tennessee y Carolina del Norte. Lejos de ser una sociedad primitiva como muchos colonos europeos asumían, los cherokee habían desarrollado un sistema político sofisticado, un alfabeto propio creado por Sequoyah, y habían adoptado muchas prácticas agrícolas y comerciales modernas. A principios del siglo XIX, los cherokee eran considerados una de las 5 tribus civilizadas, junto con los Choctaw, Chickasaw, Creek y Seminole, un término que reflejaba su adaptación a muchas costumbres euroamericanas, aunque hoy reconocemos lo problemático de esta designación. Sin embargo, esta adaptación no los protegería de lo que estaba por venir. En 1829, se descubrió oro en territorio cherokee en Georgia. Este hallazgo desató una fiebre del oro que atrajo a miles de colonos blancos que invadieron ilegalmente las tierras cherokee. En lugar de proteger los derechos territoriales de los cherokee, garantizados por tratados, el estado de Georgia comenzó a promulgar leyes que anulaban la autoridad de la nación cherokee sobre sus propias tierras. El presidente Andrew Jackson, quien había construido su reputación militar luchando contra los nativos americanos, vio una oportunidad. En 1830, impulsó la aprobación de la Ley de Remoción India, que autorizaba al gobierno federal a negociar tratados para intercambiar tierras tribales en el este por territorios al oeste del río Mississippi. En sus propias palabras, Jackson argumentó que esta política era para el bien de los nativos americanos, diciendo: será mejor para ellos estar lejos del contacto inmediato con los ciudadanos americanos. Esta retórica paternalista ocultaba los verdaderos motivos: la codicia por la tierra y los recursos naturales. Los cherokee no aceptaron pasivamente este despojo. Bajo el liderazgo del jefe John Ross, quien era cherokee por parte de su madre y escocés por parte de su padre, la nación cherokee resistió a través de medios legales. En 1832, en el caso Worcester versus Georgia, la Corte Suprema de los Estados Unidos, presidida por el juez John Marshall, falló a favor de los cherokee, declarando que Georgia no tenía derecho a legislar sobre territorio cherokee y que solo el gobierno federal podía tratar con las naciones indígenas. Esta fue una victoria monumental, en papel. Cuando se informó al presidente Jackson sobre la decisión, supuestamente respondió: John Marshall ha tomado su decisión, ahora dejemos que la haga cumplir. Esta frase, aunque posiblemente apócrifa, refleja con precisión la actitud de la administración Jackson. A pesar de la resistencia de la mayoría, un pequeño grupo de cherokee, conocido como el Partido del Tratado, y liderado por Major Rich, su hijo John Rich, y Elias Boudinot, firmó el Tratado de New Echota en 1835. Este tratado, que no fue reconocido por el gobierno cherokee legítimo, ni por la mayoría de la población, cedía todas las tierras cherokee al este del Mississippi a cambio de 5 millones y territorio en el actual Oklahoma. John Ross organizó una petición firmada por más de 15,000 cherokee,
de una población total de aproximadamente 16,000, protestando contra el tratado. Sin embargo, el Senado de los Estados Unidos ratificó el tratado por un solo voto y se estableció una fecha límite. Los Cherokee tenían 2 años para abandonar voluntariamente sus tierras ancestrales. Mayo de 1838. El plazo para la evacuación voluntaria había pasado y solo unos pocos cientos de Cherokee habían emigrado. El general Winfield Scott llegó a territorio Cherokee con 7,000 soldados y comenzó la operación de remoción forzada. Las tropas irrumpieron en hogares Cherokee sin previo aviso. Familias fueron sacadas a punta de bayoneta, sin tiempo para recoger sus pertenencias. Algunos testigos relatan cómo los soldados encontraron a Cherokee comiendo en sus mesas y los obligaron a dejar sus comidas a medio terminar. Aproximadamente 17,000 Cherokee fueron reunidos en campamentos de internamiento improvisados, rodeados de guardias armados. Las condiciones eran deplorables: hacinamiento, saneamiento deficiente y escasez de alimentos. Cientos murieron incluso antes de que comenzara la marcha hacia el oeste. La marcha forzada comenzó en el verano de 1838. Organizados en grupos de aproximadamente 1,000 personas, los Cherokee fueron obligados a caminar más de 1,200 kilómetros. El primer grupo partió en junio, durante un verano abrasador. Las altas temperaturas, combinadas con la falta de agua potable y alimentos adecuados, provocaron brotes de enfermedades como disentería, cólera y fiebre tifoidea. Viendo el sufrimiento, el jefe John Ross solicitó y obtuvo permiso para que los Cherokee restantes retrasaran su partida hasta el otoño y organizaran su propio traslado. Esta decisión salvó muchas vidas, pero no evitó la tragedia que vendría. El invierno de 1838-1839 fue uno de los más severos registrados. Mientras los grupos de Cherokee avanzaban a través de Tennessee, Kentucky, Illinois, Missouri y Arkansas, enfrentaron temperaturas bajo cero, tormentas de nieve y ríos helados. Los ancianos y los niños fueron los más vulnerables. Muchos murieron de hipotermia durante la noche. Otros, debilitados por el hambre y la enfermedad, simplemente no pudieron continuar. Las paradas para enterrar a los muertos se volvieron rutinarias, a veces diarias. Rebecca Neuguin, quien tenía solo 3 años durante la marcha, recordaría más tarde: mi madre caminaba cargando a mi hermana menor en la espalda. Ella nació durante la marcha. Muchas personas murieron por el camino. Se morían como moscas. Después de casi 6 meses de viaje, los últimos grupos de Cherokee llegaron a su destino, en lo que hoy es Oklahoma, en marzo de 1839. Las estimaciones conservadoras indican que al menos 4,000 Cherokee, aproximadamente una cuarta parte de la nación, murieron durante el proceso de remoción y la marcha. Algunas fuentes sitúan el número de muertos en más de 8,000. Al llegar a su nuevo hogar, los Cherokee enfrentaron el desafío de reconstruir su nación. El primer año fue especialmente difícil, marcado por divisiones internas y violencia. Los firmantes del Tratado de New Echota, Major Rich, John Rich y Elias Boudinot, fueron asesinados por haber vendido las tierras ancestrales Cherokee sin autorización. A pesar de estos conflictos iniciales, los Cherokee demostraron una resiliencia extraordinaria. Establecieron nuevas granjas, escuelas e imprentas. En 1839, adoptaron una nueva constitución y continuaron gobernándose como una nación soberana. El Sendero de Lágrimas no fue un incidente aislado. Fue parte de una política sistemática que afectó a muchas naciones indígenas. Las otras 5 tribus civilizadas también sufrieron remociones forzadas similares, al igual que muchas otras naciones indígenas. Hoy, el Sendero de Lágrimas es reconocido como un sendero histórico nacional por el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. Sitios a lo largo de la ruta conmemoran el sufrimiento y la resistencia de los Cherokee y otras naciones indígenas. La nación Cherokee ha sobrevivido y prosperado a pesar de este trauma histórico. Actualmente, hay 3 grupos Cherokee reconocidos federalmente: la Nación Cherokee de Oklahoma,
la Banda del Este de indios Cherokee en Carolina del Norte, descendientes de aquellos que lograron evitar la remoción, y la Banda Unida Kituwa de indios Cherokee. El Sendero de Lágrimas nos recuerda las consecuencias devastadoras de políticas basadas en la codicia, el racismo y la injusticia, pero también nos muestra la increíble resiliencia y determinación de un pueblo que se negó a desaparecer. Como dijo Wilma Mankiller, la primera mujer jefa principal de la nación Cherokee, los que vinieron antes que nosotros son parte de nosotros. Se han convertido en nuestros huesos, nuestros corazones, nuestras mentes. Estamos obligados a recordarlos, porque ellos no vivieron sus vidas solo para sí mismos. Vivieron para nosotros también. Al reflexionar sobre el Sendero de Lágrimas, honramos las vidas perdidas y reconocemos la fortaleza de quienes sobrevivieron. Y tal vez, lo más importante, nos comprometemos a construir un futuro donde tales injusticias no vuelvan a ocurrir. Esta historia no es solo cherokee o indígena. Es una historia estadounidense. Es una historia humana. Y es una historia que debemos recordar. Gracias por acompañarme en este viaje por el Sendero de Lágrimas. Si este video te ha impactado, te invitamos a aprender más sobre la historia y cultura cherokee y otras naciones indígenas. Esto es Cibertales. Y, si te gusta la historia contada de forma cinematográfica, suscríbete, dale like y comenta qué otra historia te gustaría que trajéramos al canal.